Pueden pasar a sus clases también, los niños, los muchachos. Y usted y yo buscamos en nuestra Biblia, 1 Corintios, capítulo 3. Y si el Señor lo permite, este día estaremos terminando este capítulo 3 de 1 Corintios. La semana pasada estuvieron estudiando junto con hermanos santos los versículos 16 y 17 del capítulo 3, que dice de la siguiente manera. Recuerde, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, usted puede leerlo en la traducción que ande, y dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que son ustedes. Y ahora partimos los versículos 18 hasta el 23, que dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Versículo 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Hermanos, esta es una conclusión asombrosa la que Pablo trae para resolver estos problemas de la división que había en la iglesia de Corinto. Vamos a estar meditando bajo el tema la ignorancia del hombre y la sabiduría de Dios. Y como repaso, la semana pasada estudiaron con hermanos santos de que donde habita o donde está el Espíritu del Señor, este es el templo, este es el lugar o el estrado donde el Señor manifiesta su gloria y está su presencia en ello. Lo que significa, hermanos, de que decía el hermano Santos, no recordemos o traigamos a memoria cómo era este lugar físico el cual había en el Antiguo Testamento en tiempos de Salomón y en tiempo del gobierno de Israel, en el cual estaba la presencia de Dios, en el cual se hacían cosas, se hacían trabajos, habían actividades, las cuales todo estaba relacionado con exaltar y glorificar el nombre de Jehová en ese entonces, como también hoy en día. La diferencia es de que todo lo que acontecía en ese lugar tenía un orden establecido y estricto. Había que tener mucha conciencia, ¿verdad?, de lo que ahí sucedía, pero sobre todo había que estar preparados para poder servir en la casa del Señor. Recordamos la historia de estos muchachos no ingenuos que en algún momento ofrecieron fuego extraño para el incienso y fueron consumidos inmediatamente por la gloria del Señor, porque no era posible ofrecer algo que el Señor no había dispuesto, algo que el Señor no había santificado o apartado para servicio a Él. Ahora, trayendo esa ilustración, hermanos, esa memoria de lo que sucede ahora en día con nosotros, y voy a cambiar de micrófono, perdónenme. Trayendo a memoria, ilustración, ¿verdad? Eso, nos damos cuenta de que el principio no ha cambiado. El principio sigue siendo el mismo. La presencia del Señor siempre habita y está en ese templo. Ahora, el detalle es que el templo, hermanos, ya no es un lugar físico, ya no es un lugar construido por manos de hombres, como dice su palabra, sino que es un lugar el cual Dios diseñó, el cual Dios estableció, el cual Dios hizo con sus propias manos allá en Génesis capítulo 1, cuando Él dice creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ahora sopló, dio aliento de vida a este hombre y a esta mujer.
Por lo tanto, usted y yo, hermanos, no somos un lugar en el cual habita la presencia del Señor que haya sido construido por manos humanas, sino que Dios mismo nos edificó, nos construyó, nos hizo a usted y a mí. Y puso su presencia en nosotros, estableció su espíritu dentro de nosotros. Por lo tanto, dice la palabra del Señor al final, en el versículo 17 de 1 Corintios 3, ¿no? El lugar es santo, el templo es santo, su cuerpo, su habitación, esta vasija de barro, como dice el apóstol en otro pasaje, es santo, frágil, de cierta forma sí, pero dice que en el Señor, que en las fuerzas del Señor nosotros nos gloriamos y no en nuestras debilidades. Por lo tanto, lo que sucede en mi vida, lo que sucede en mi cuerpo, lo que yo hago con mi cuerpo y con mi vida, hermanos, debe de ser siempre dirigido a darle la gloria al Señor, porque el principio no ha cambiado. El principio sigue siendo el mismo. Y dice su palabra que el Señor no dará por inocente a aquel que omita o aquel que haga mal con el templo del Señor. Así como aquellos dos muchachos no fueron consumidos en aquel tiempo, de la misma forma el Señor establece de que aquel que destruya el templo del Señor también será destruido. Mira, el principio sigue siendo el mismo. Si usted y yo no consideramos esto, hermanos, para nuestras vidas, entonces vamos a caer en el problema que había caído esta iglesia de Corinto, la cual ellos habían establecido de que su vida, su entorno, este templo del cual Pablo hablaba, había sido edificado y había sido construido de manos humanas. Pablo, Apolos, Cefas y otros todavía decían que eran seguidores de Cristo, lo cual está bien, pero tenían desorientada su brújula en ese sentido. Ahora, estos decían entonces, yo soy de aquel, yo soy del otro, yo soy de aquí, por lo tanto, mi vida y todo lo que yo hago en mi ser, en mi cuerpo, tiene que ver con lo que aquel me enseñó, con lo que el otro me dijo o con lo que el otro hace. Y no con lo que Dios, el creador de esto, estipuló en su palabra. Y en ese sentido es que Pablo dice que cualquiera que destruya el templo del Señor, pero ¿cómo destruir el templo del Señor? Cuando usted y yo tenemos este tipo de pensamientos, ¿no? Cuando no analizamos, cuando nosotros, hablando específicamente bajo este contexto, cuando nosotros no consideramos la Escritura como tal, cuando no somos fieles a lo que la Escritura dice, por ejemplo, al enseñarla, al hablarla a alguien, cuando en algún momento, si alguien enseña otra cosa diferente, dice su palabra que sea anatema, o sea maldito. Pero no solamente es anatema y maldito, sino que está destruyendo el templo del Señor, porque lo está haciendo sobre otro fundamento que no es Cristo. Y todo esto, vea cómo Pablo lo ha venido trayendo, ¿no? Estableciendo de que hay un solo tema de predicación, el cual es Jesucristo. Hay un solo motivo de congregación, hay un solo evento, hay un solo momento y lugar en el cual nosotros damos toda gloria y honra al Señor, y es nuestro cuerpo, nuestro templo. Y cuando venimos en comunión, en congregación, el conjunto de lo que nosotros somos, ¿verdad? Refleja más todavía lo que hay en nuestro interior. Ahora, cuando se enseñan cosas que no son, entonces se atenta contra el fundamento. Y ahí es donde Pablo dice, aquellos que están enseñando sobre otro fundamento o están agregando cosas al evangelio, entonces están construyendo con hojarasca, dice. Están construyendo con hojitas que se pueden quemar, cosas que no van a soportar la prueba, como aquella casa del joven insensato, se recuerda allá en la parábola de Cristo, ¿no? Del joven prudente y del insensato. Uno construyó sobre la roca y el otro edificó sobre una arena. Vinieron las lluvias, dice la cancioncita, y dice también la palabra del Señor, el río se desbordó, vinieron la tempestad y esa casa se cayó. ¿Por qué? Porque su fundamento no era sólido. ¿Qué problema hubo esta semana, no, recién pasada, con este terremoto que hubo allá en las costas de Rusia? La alerta de tsunami que se emitió. Hermanos, gracias a Dios no fue mucho lo que aconteció, pero si hubiera pasado algo más grande, muchas de las casas que están a orillas de la playa, en uno de los enunciados decía, ¿cuál será el destino de Oceanside? Porque son casas que están a la orilla de la playa. ¿Y qué pasa con estas? Están en arena. Quizás con profundidades en columnas muy grandes,
pero es arena al final. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas si nuestro fundamento está basado en una enseñanza equivocada de la palabra del Señor? Van a venir los COVID-19, 21, 25, 40, van a venir las tempestades económicas, tempestades familiares, problemas de todo índole. Pero habíamos edificado con hojarasca, habíamos edificado con hena y habíamos edificado con madera, cosas que la prueba consumiría. Hermanos, esa es la forma en la cual se puede destruir el templo. Y usted y yo somos llamados no a ser destructores, sino que a ser constructores, edificadores del templo del Señor, de la iglesia, del cuerpo de nuestro Dios. Principalmente nosotros hemos dicho, los que tenemos oportunidad de platicar, de hablar del tema de la palabra del Señor, con nuestra mente pensar siempre que queremos edificarle a ustedes a través de la palabra del Señor. Y ustedes luego que tienen oportunidad de compartir de esto con otros, también en su mente el edificar. Ahí es donde dice su palabra, no hablemos todos una misma cosa, seamos de un mismo sentir. Pero viene entonces ahora el apóstol Pablo y pone, ¿no?, la cereza sobre el pastel. Viene y amarra todo este tema del problema de la unidad en la cual la iglesia de Corinto vivía. Y dice, ninguno se haga sabio en sí mismo. Ninguno se considere a sí mismo inescrutable. Ninguno considere sus pensamientos como lo mejor que puede existir sobre toda la tierra. Ninguno piense, ¿verdad?, que las sabe todas, que se las puede de todas y que por lo tanto no necesita aprender más. Eso es lo que está diciendo Pablo al inicio. Y Platón decía, ¿no?, a sus discípulos, el más sabio es el que se da cuenta de que está insuficientemente equipado para el estudio de la sabiduría. O sea, Platón les dice, el más sabio es el que considera que no lo tiene todo para estudiar. Por lo tanto, busca los medios para poder aprender. Luego decía también Quintiliano, otro filósofo, ¿no? Decía, habrían llegado a ser excelentes estudiantes si no hubieran estado convencidos de que eran muy sabios. O sea, hubieran sido mejores que yo, les decía Quintiliano, que eran filósofos, grandes pensadores, ¿no?, en ese tiempo, que se consideraban ellos mismos al tope de muchas personas. Pero él mismo decía a sus discípulos, a sus seguidores, decía, hubieran llegado más lejos si no se hubieran considerado que ya lo sabían todo o que eran muy sabios. Y un antiguo proverbio, también judío, dice, el que no sabe, ponga la atención, el que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio. O sea, el que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio. Inevitable. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que no sabe. O sea, no sabe que no sabe. Parece trabalengua, ¿no? Pero dice, este es un necio inevitable. ¿Por qué? Porque no se considera a sí mismo como alguien para aprender. Entonces dice ahora por el otro lado, el que no sabe y sabe que no sabe, es un sabio. Y a este hay que enseñarle. El que no sabe, pero sabe que no sabe, este es un sabio. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tiene limitaciones. Hermanos, el Señor, como hablaba nuestro hermano Santos hoy por la mañana, ¿no?, el Señor nos manda a que perseveremos en esta sed, en esta hambre espiritual. Y él leía parte de lo que es el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad?, de las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque éste será saciado. Hermanos, ¿cuántos reconocemos que necesitamos ser saciados con la palabra del Señor cada día? Y el que diga que no, hermano, pues le cedo aquí, venga y explíquenos esto. Porque todos necesitamos del Señor todo el tiempo, no nos las sabemos todas. El Señor no nos hizo omniscientes, ni omnisabios de todo lo que existe y de lo que va a pasar y de lo que acontecerá mañana. No sabemos ni quizás qué vamos a almorzar ahora. Es una decisión dura a veces. ¿Qué almorzamos? Ay, no sé. Hermanos,
De la misma forma, en la palabra del Señor, debemos de considerarnos a nosotros mismos como ignorantes. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, y todavía dice Pablo respecto a qué, respecto a este mundo. Si alguien se cree sabio respecto a este mundo, dice que se haga necio. O sea, que se hable a sí mismo y corrija ese orgullo, esa autoestima súper elevada que le hace decir yo ya sé, yo me lo puedo, yo aquí ya estoy sabiondo en esto. Dice sabio, dice Pablo, corrígete a ti mismo y di, no me las puedo, no lo sé, necesito escuchar esto otra vez más. Es lo que Pablo aconseja a todos aquellos que pensamos que de alguna forma somos más astutos, hablando respecto a las cosas de la vida, no que otros. El problema es, hermanos, que de alguna manera, tarde o temprano, sea por una buena forma o una mala forma, nos damos cuenta que no era cierto. Nos damos cuenta que verdaderamente no nos las sabíamos todas. Y lastimosamente, cuando no lo hacemos por medio de la palabra del Señor, el Señor nos enseña, nos disciplina a través de la vida. Y ahí es más duro. Cuando te topas con la pared, cuando te das, como decimos, con la nariz en el suelo. Pablo, hermanos, contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, aunque parece buena, lógica, interesante. ¿Cuántos libros han escrito muchas personas que, wow, súper, muy buenos libros? Pero dice Pablo, no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Es más adelante dice, esa sabiduría de estos hombres, escritores famosos que hay, para mí no son nada. Cero a la izquierda. Es inútil esa sabiduría. ¿Y es inútil para qué y por qué? Porque para llegar al conocimiento de Dios únicamente podemos hacerlo a través de la sabiduría que Él mismo provee. Y esto es a través del Espíritu Santo. Esto es a través de el estar de continuo alimentándonos con las Escrituras. Entonces Pablo dice que esta sabiduría viene a ser inútil. Por lo tanto, hermanos, no debemos nosotros de considerarnos sabios en este sentido. Porque lo que podamos saber puede o no significar algo para Dios. Dios nos hace completamente nuevos. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos renueva. Y una de las primeras cosas que el Señor renueva, aparte del corazón, es la mente. Para que usted pueda ahora recibir este alimento. ¿Por qué? Porque nuestra mente viene saturada, llena de cuánta cosa hay en el mundo. Cuando estamos buscando alimento, hermanos, y acabamos quizás de salir de algún buffet y nos dice, hey, vamos, mira, te invito a cenar a mi casa. Y llegué a la 1 al buffet y salí a las 4 de la tarde del buffet. ¿Cómo llego a la casa de mi amigo, de mi hermano a cenar? ¿Llego con hambre? Bueno, algunos quizás sí, ¿no? Pero normalmente no. Estamos, pero que parecemos Maradona, ¿no? Así como antes, ¿no? Antes de que falleciera. Estamos llenos de nuestro estómago. No nos cabe pero ni un arroz. Y Dios, en su sabiduría, nos renueva, nos limpia, nos saca todo eso de nuestra mente. Para que ahora tengamos hambre de su palabra. Hermanos, esto es lo que Dios hace. Y aunque parezca muy bueno lo que aprendimos en el mundo, si Dios no nos lo da, si Dios no lo permite, este conocimiento no nos sirve para nada. En realidad es una necedad, es una tontería a los ojos de Dios. Cuando todo, hermano, se haga usando de esta sabiduría humana, nunca se producirá el efecto eterno, el efecto de vida, el efecto para el cual Dios os ha llamado a usted y a mí. Porque mientras no sea así, mi amigo, mi hermano, solo nos estaremos engañando.
creyendo que las sabemos, creyendo que las podemos, creyendo de que lo que hemos leído en tal libro de tal escritor, wow, qué poderoso, decimos, usamos esa frase, ¿no? Qué poderosa esta lectura, qué poderosa esta palabra. Pero cuando viene la prueba, ¿dónde está el poder de esa palabra? De esa frase que te memorizaste y que quisiste usarla por muchos años. Se te olvida, se te va. ¿Por qué? Porque es algo que brota de la sabiduría humana. Pero cuando te recuerdas de las palabras de Dios establecidas en la Escritura, de la sabiduría divina, esto te ayuda a continuar. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro cuando se estaba hundiendo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo recupera, lo levanta, lo reanima y lo sube otra vez al barco. En el sentido de que, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué tu mente, tus ojos vieron la tempestad y antes de pensar en ese problema que se te venía, ¿por qué no consideraste mis palabras? Por lo tanto, hermanos, el versículo 18 nos habla de que la sabiduría humana es engañosa. Dice en la Reina Valera, nadie puede engañarse a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, en este siglo significa en este tiempo, en el momento en el cual Dios nos permite vivir, no se refiere solamente al primer tiempo de la iglesia, no, esta escritura trasciende hasta nuestros días y la tenemos a nuestros días, es porque es vigente y tiene autoridad y es verdad y tiene poder para poder transformar nuestras vidas y nuestras mentes el día de hoy. Entonces, dice su palabra, en este siglo nadie se engaña a sí mismo, sino que hágase ignorante para que pueda llegar a ser sabio. Ahora, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 3, los versículos 23 al 28. Eclesiastés capítulo 7, perdón. Versículos 23 al 28. Se los leo, Eclesiastés capítulo 7. Versículos 23 al 28. Dice, todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio. Pero eso estaba lejos de mí. Está lejos de lo que ha sido y en un extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Versículo 26. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos rebeldes. O sea, hallé, aquí no se refiere a la mujer como creación, sino que es la ilustración, es como el predicador traslada, ¿verdad?, esto a la mente de aquellos que están leyendo. O sea, normalmente la ilustración de una mujer en Proverbios y en Eclesiastés tiene que ver con aquello agradable, aquello que nos llama la atención, que nos gusta, que nos intriga, que es deseable. Entonces dice, hallé más amarga que la muerte aquellas cosas o aquella sabiduría humana cuyo corazón estaba en lazos y redes. Quiere decir aquellas cosas, hermanos, agradables a la mente, que parecían ser muy buenas, pero que al final nos estaban amarrando y distrayendo y distanciando cada vez más de Dios. Dice Salomón, probé de todo, investigué de todo, escudriñé de todo. Y a esta conclusión llegué, que en este mundo no hay sabiduría que sea buena, que sea agradable para el Señor. La sabiduría del mundo, hermanos, está basada en un intelecto, en una mente humana, la cual tiene que ver con lógica y una experiencia terrenal. El problema, hermanos, es que nuestra mente está corrompida. El problema es que nuestra mente sufre los efectos del pecado. El problema es que si yo me baso nada más en lo que mi mente considera que es bueno, en el 99.9% de las veces voy a estar equivocado, porque mi mente es manipulada por mis deseos, por mis emociones, por lo que mis oídos, por lo que mis ojos ven. Por lo tanto, dices Pablo, no se engañen, no confíen
en esas decisiones y en esa sabiduría humana. ¿Por qué? Porque está basada en una experiencia terrenal. Esta sabiduría a menudo también nos lleva a considerarnos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, incluso de Dios. ¿Por qué? Porque yo me las puedo. Y somos, no me va a decir que no, somos un testimonio vivo de ello, hermanos. Cuando estamos por alguna tribulación o dificultad, cuando llegamos a Dios, cuando buscamos a Dios, hasta la frase lo dice. Ay, hermano, no nos queda más que orar, fíjese. Ya probé de todo, ya no queda más, como dice la canción, ¿no? Hermanos, esto nos piensa o nos pone esta falsedad, este engaño de que las podemos hacer por nosotros mismos. Y decimos, ok, Señor, permíteme un tantito, dame unas 2 semanitas, yo me encargo de esto, verás. Ok, dice Dios, perfecto. Engaño, se engaña a usted mismo, dice, si considera esto sabio. Por lo tanto, Pablo nos advierte, hermanos, contra este engaño, el no pensar de que nosotros las sabemos todas. No te engañes. John MacArthur decía en uno de sus escritos, ¿no? Se eliminaría mucha división en la iglesia si algunos individuos no estuvieran tan impresionados con su propia sabiduría. ¿En qué sentido? O sea, si muchos de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no estuviéramos jactándonos de lo que el Señor nos ha dado, del conocimiento que Dios nos ha revelado, de cómo podemos nosotros hablar y predicar y decir, ¿verdad?, las verdades bíblicas con tanta facilidad, dice, evitaríamos o se eliminaría mucho la división en la iglesia. Por tanto, nosotros los cristianos tampoco, hermanos, tenemos derecho a jactarnos de lo que Dios nos ha revelado. Y es lo que Pablo les estaba siguiendo y enseñando más adelante. Apolos, Pablo, Cefas, nada más son colaboradores dentro de la labor del Señor, dentro del campo del Señor. Hermanos, no debemos jactarnos incluso de lo que el Señor nos ha revelado. Debemos llevar, como dice también su palabra, cautivo todo pensamiento a la voluntad del Señor. Antes de considerar que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, es lo bueno, porque en mi mente considero que eso es así y así debe de ser, llevar eso cautivo al Señor. Escudriñar su escritura y ver si de en verdad yo estoy correcto con lo que estoy diciendo. Ahora, si yo estoy correcto y la Biblia pues me lo ha aclarado y revelado, no jactarme de que yo ya lo entendí, sino que reconocer las limitaciones de cada uno. Hermanos, nuestra opinión no está basada en nuestra mente o en nuestra experiencia terrenal, sino que está basado en las Escrituras. Y esto es muy importante, algo que se aconseja cuando estamos compartiendo de Cristo con alguien. Usted no está contándoles su opinión de lo que las Escrituras dicen. No, agarre la Biblia, agarre la Escritura, marque los versículos que va a usar y léale esos versículos a la gente. Porque la gente no se convierte por opiniones personales, se convierte al escuchar la palabra del Señor. No te engañes, no te engañes. Los versículos 19 al 20 nos dicen la realidad de esta sabiduría humana. O sea, que no solamente, hermanos, es algo engañoso la sabiduría humana, sino que también hay una realidad en ello, que es desechada por Dios. No solamente nos nubla nuestra vista, sino que Dios la ha desechado. No es que Dios la va a desechar, no, Dios ya la desechó. En el momento en que llegó el tiempo de enviar a su Hijo unigénito al mundo a morir por usted y por mí, en ese tiempo ya estaba desechada la sabiduría humana, porque se había comprobado, se había visto de que no era posible el hombre a través de cumplir estos reglamentos poder salvarse. ¿Por qué? Porque no entendieron el concepto. La sabiduría humana no les permitió ver que no era por cumplir, sino que era por honrar a Dios en ello. Pero ellos no, dijeron, tenemos que cumplir esto y esto y esto para ganar el favor de Dios. Y dijo Dios, hasta aquí, no más sacrificios, porque no entendieron.
Solo va a haber un solo sacrificio único, final y perfecto, el cual es mi Hijo, por medio del cual será salvación a todo aquel que en Él cree. Hermanos, esta es la realidad de la sabiduría humana. Versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. En la Reina Valera dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, o sea, es locura, es necedad, como dicen las Américas, ¿no? Es algo que ha sido desechado por Dios. Pues escrito está, Él prende, o sea, Él revela o Él le muestra a aquellos sabios en su astucia. O sea, cuando dice la frase, no, cuando tú vas, yo ya he ido y venido 2 veces. Pues esa es la versión, digámoslo así, nuestra, ¿no? De estas palabras que dijo Job. El Señor prende a los sabios en su astucia. ¿Verdad? Las palabras que le dijeron, a Job por uno de sus amigos en su momento. No te hagas sabio en tu propia opinión, dice un Proverbios. Hermanos, lo que el mundo considera sabio, ¿qué es? ¿O cómo eres sabio para el mundo? Cuando tienes riquezas, cuando tienes una buena posición, cuando tienes gloria terrenal. Eso es sinónimo de que tú eres muy sabio. Oh, eres sabio en tus finanzas, por eso tienes mucho dinero. Eres sabio con lo que haces o con lo que dices, porque tienes una posición bien elevada en la empresa. O eres sabio, dice, porque tú has sabido hacer las cosas correctamente. No, eso, hermanos, no es sabiduría delante del Señor. El Señor dice que esto es como diría alguien por ahí, no es una bobada, es algo fútil, algo vacío, algo que no tiene nada en sí mismo. Ya hermanos santos hablaba de la humildad al respecto, ¿no? En este tipo de pensamientos. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo consideramos la sabiduría de Dios basado en lo que hemos logrado y lo que hemos alcanzado y lo que somos o tenemos el día de hoy, y creemos que lo hemos hecho por nuestra propia cuenta, como dijo aquel escritor, ¿no? En la escritura, en la Biblia, de que solamente se sentó al final y dijo, oh alma mía, gózate de todos los bienes que has logrado. Dice que inmediatamente murió. Estoy hablando del rico, ¿verdad? Y Lázaro. Inmediatamente murió, y murió Lázaro el pobre también. Tanto el que se consideraba muy sabio como el que la gente decía que no tenía nada de sabiduría. Los dos murieron al mismo día. ¿Y qué pasó? Sabemos la historia, ¿no? El rico terminó pidiéndole a Abraham que enviara a alguien para que le hablara a su gente. ¿Y qué le dijo a Abraham? Tuvieron a los profetas, tuvieron a los apóstoles. Bueno, van a tener a los apóstoles, ¿no? En la versión nueva. Que podríamos hablar hoy en día, si existiera este contexto, y los apedrearon, no les hicieron caso. ¿Por qué? Porque estaban basados en su propia sabiduría. Cuando los creyentes miran solo a aquella gente, hermanos, los cuales creemos que tienen sabiduría y acudimos a ellos, hablando específicamente, ¿no? En el caso de los psicólogos, no estoy diciendo que los psicólogos son del diablo, ¿no? Pero cuando nosotros corremos y vamos a donde ellos a ciegas para que nos resuelvan los problemas familiares, nos resuelvan los comportamientos en los cuales nos encontramos, antes de ir a las Escrituras, hermanos, Dios está desechando, Dios ya desechó esa sabiduría. ¿Quién te puede verdaderamente arreglar los problemas en tu familia? Es Dios. ¿Cómo? A través de la Escritura. ¿Quién te puede arreglar los problemas económicos? Pues va a ser Dios. ¿Cómo? A través de la Escritura, enseñándote a administrar mejor tu dinero, enseñándote a ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Antes de ir y buscar sabidurías humanas, hermanos, vamos a la sabiduría de Dios, porque el Señor ya desechó todo eso. El versículo 20, y nuevamente lo recalca, dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de estos sabios, que son vanos, no sirven para nada. Los pensamientos y planes humanos son muy ingeniosos.
pero ¿sabe qué? Son vacíos. ¿Por qué? Porque Dios no está en ellos. Dios no va en medio de estos planes y de estos pensamientos. Por eso, hermanos, en lo personal, yo estoy muy en contra de estar trayendo dentro de la iglesia estas terminologías o estos ideales o pensamientos no humanos en el entorno que hay, ¿no? Que frases tienen que ver con liberación, frases que tienen que ver con, la otra vez leía uno, ¿no? Desintoxícate. Hermanos, yo estoy muy en contra de esto. ¿Por qué? Porque estas son cuestiones de sabiduría humana. El fin, el inicio de esto, hermanos, surge en un pensamiento, en un libro hecho y escrito por humanos. No escrito ni hecho con sabiduría divina como la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando intentamos traer eso a la iglesia, ese tipo de pensamientos, ¿no? Hermanos, estamos rebajando lo que es la iglesia delante del mundo. Estamos diciéndoles, hey, miren, usamos su mismo lenguaje, somos como ustedes. Y la otra vez les decía, vaya, intente ir a una reunión en una alcaldía o en un lado y trate de predicar la palabra en el momento que están reunidos, a ver si le van a permitir. Pero nosotros sí queremos traer esta sabiduría, no de afuera adentro. Queremos que se practiquen, que se hagan las cosas de afuera. Queremos que se hagan aquí. Hermanos, Dios ha revelado en su palabra lo que debemos de hacer. Y recuerde, no solamente usted y yo somos templos, sino que al estar congregados, al estar reunidos en este lugar está la presencia de Dios. No porque descienda sobre ellos, no, la presencia de Dios está en usted y en mí. Por lo tanto, si estamos acá, aquí está el Señor. Y este lugar es santo. Usted es santa. No necesitamos de estar trayendo ideología o terminología del mundo para traer a las personas a Cristo. El Señor desechó eso. Lo que dice su palabra es que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Pero después de qué sucedió eso, después que se predicó la palabra. No una palabra adulterada, no una palabra con terminología humana, no una palabra con sabiduría humana, sino que una palabra fiel a lo que el Señor ha revelado. Y eso es lo que yo confío, hermanos, que siempre que aquí se enseñe y se predique fielmente la palabra del Señor, el Señor va a añadir a aquellos que han de ser salvos a esta iglesia. Pero si nosotros descuidamos esta palabra e intentamos traer cosas de afuera, el día que eso no esté en esta iglesia, tampoco la gente va a estar. Y eso usted y yo no lo podemos garantizar. Pero lo que sí podemos garantizar es que al predicar la palabra del Señor fielmente, siempre habrá alimento en esta casa. Siempre habrá personas buscando saciar esta hambre espiritual. Pero si las traemos con otras cosas, vamos a tener que traer todo el tiempo esas cosas. Y cuando venga la prueba, se destruye la edificación. Se acaban las cosas. Tremendo, hermanos, esta forma en la que Pablo viene y concluye todo. Versículos 21 y 23. 21 al 23 dice, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es suyo. Y lo mejor, hermanos, algo que me encanta, que no solamente todo es nuestro, sino que nosotros somos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Hermanos, si a usted eso no le da gozo, alegría, no le pone china su piel, hermano, algo pasa. Porque esto es hermoso, el que usted esté en Cristo y que Cristo sea de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos entonces asegurado que no importa lo que aquí nos acontezca, todo está dirigido, todo ha sido orquestado, todo está bajo las manos del Dios Todopoderoso y el objetivo es llevarnos al final que Él estableció. Esta porción es muy parecida a lo que encontramos en Romanos capítulo 8. ¿Se recuerda? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni lo creado, ni lo que no exista. Nadie nos puede separar, ni nada nos puede separar del amor de Dios.
Y más abajo dice todavía la Escritura, y todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, no, nadie se jacte en los hombres, porque todo es ¿de quién? De nosotros. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando de lo económico, no está hablando, hermanos, de bienes materiales, que a veces el Señor nos da eso, perfecto, qué bueno, pero no se refiere a eso, porque entonces ¿qué de aquellos que no lo tienen? El Señor está hablando en este momento y Él dice, todo es de ustedes, o sea, todo está listo, todo ha sido estipulado para su edificación. No nos salgamos del contexto. Pablo está hablando de la edificación, de la labranza. Por lo tanto, todo lo que usted y yo tenemos, hermanos, absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que acontece en nuestra vida, lo que aconteció y lo que va a acontecer, todo tiene un solo propósito: edificarnos, que podamos crecer y dar fruto para la gloria del Señor. Todo, absolutamente todo, tiene ese objetivo en nuestras vidas. Y entendiendo esto, pues entonces comprendemos Romanos 8, 29, 30, ¿no? Que todo está para nuestro bien. Todo. Que no le quede la menor duda, amado hermano, hermana, amigo que estás en esta mañana, o quizás nos estás escuchando, nos vas a escuchar por los medios sociales, ¿no? Dios te ha dado todo lo que tienes hasta el día de hoy para ese objetivo, para edificarte y para llevarte hacia Él. ¿Por qué? Porque aún Cristo Jesús cumplió ese objetivo. Más adelante encontramos, ¿no?, la Escritura que dice que nosotros, que todo será entregado ante Cristo Jesús, y que cuando todo sea reunido delante de Cristo Jesús, aún Cristo se someterá, Él mismo se entregará a Dios, su Padre. Hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y esta es la forma en la que usted y yo podemos mantener esta unidad. Esta es la forma en la cual podemos nosotros concluir este capítulo 3, bueno, los capítulos desde el 1 hasta el 3 que vienen tratando este problema de la división en las iglesias. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos un propósito establecido por el Señor. No es aleatorio, no es casualidad, no es suerte que usted y yo estamos aquí en esta mañana, no es suerte que me levanté, sino que el Señor estableció que el día de hoy usted debe de edificar a alguien. Usted debe de fortalecer a alguien. Usted debe de hablarle de Cristo a alguien. Para eso el Señor lo llamó, le permitió respirar y le permitió estar aquí en esta mañana. Cada uno de nosotros, recuerde el espejo frente a mí. Primeramente yo y luego a los que están a mi alrededor. Porque así, hermanos, vamos a evitar descansar en la sabiduría humana, sino que reflejar y descansar en la sabiduría divina. Termino con esto. Proverbios 11, versículos 10 al 11, nos dice, hermanos, de que el resultado de la sabiduría se manifiesta no solamente en nosotros. O sea, no solamente yo puedo ver en mi vida el resultado de la sabiduría divina del Señor, sino que dice que se manifiesta en sobre todo aquello que me rodea. Mi casa, mi hogar, mi familia, mis compañeros, mis vecinos, la ciudad entera recibe la recompensa por estar en la sabiduría divina. Qué interesante, hermanos, y qué bonito fuera, ¿no?, esta, como dice la palabra, utopía, ¿no? Que todos, esto fuera el ideal, quizás de cada uno de nosotros en nuestra mente, que toda nuestra comunidad fuera cristiana, que toda nuestra comunidad se reuniera para adorar y exaltar al mismo Dios, al Dios creador que vive y que reina por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué hermoso fuera eso! Ok. ¿En qué momento me encuentro yo de ese ideal? Porque ese no solamente es nuestro ideal, eso es lo que Dios quiere y espera. ¿Dónde estoy yo en ese momento?
¿Qué estoy haciendo para eso en ese momento? Ese es, hermanos, el consejo que Pablo nos da. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestros entornos laborales fueran muy diferentes si usted y yo utilizáramos esta sabiduría divina. Si usted y yo viéramos a cada hombre, a cada mujer, a cada uno de los que estamos acá en la iglesia, los viéramos como personas que están puestas por Dios para alimentarme espiritualmente, y que yo estoy puesto por Dios para alimentar a estas personas también espiritualmente. Qué hermoso fuera. Todos pudiéramos ir creciendo unánimes. Como dice Pablo, estaríamos listos para poder recibir esta carne, este alimento sólido, y no estar todavía batallando y considerando aquellos que no, yo sigo al uno, yo sigo al otro, y yo me gusta como este enseña, no me gusta como el otro predica. Hermanos, cada uno va a recibir una recompensa del Señor, y cada uno fue puesto por el Señor con un propósito. ¿Está usted cumpliendo el suyo? Y esa es la pregunta con la que cierro. Padre, gracias te damos por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque es clara. Señor, no debemos de confiar en nosotros, Padre. Debemos nosotros de atesorar el conocimiento que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a poder valorar, Padre, cada día el tener acceso a tu palabra, Señor, de manera que mi vida pueda ser alimentada, que mi vida pueda ser instruida, Señor, para dirigirme conforme a ello, Padre. Gracias por cada hermano, hermana que está a nuestro alrededor, Señor, a mi alrededor, el cual tú también lo has puesto con este propósito, Señor, que sea de edificación, Señor, que sea de colaborador, Señor, que juntos hagamos esta obra, Señor, que juntos edifiquemos, Padre, pero que edifiquemos, Señor, con la verdad, que edifiquemos, Señor, con el fundamento tuyo, Señor, no agregando ni quitando cosas, Padre, sino que siendo claros, siendo fieles, Señor, al transmitir esta verdad, al transmitir tu palabra, Señor, reconociendo, Padre, que todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has puesto delante nuestro y lo que somos, Señor, tiene el objetivo de edificarnos y de construir este templo, de edificar este templo, Señor, hasta que llegue a la perfección, el cual es, Señor, a la medida y al conocimiento, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual te conoció y te conoce perfectamente, y de lo que Él conoce, de lo que Él vio, de lo que tú le dijiste que hiciera, Él hizo, Padre. Ayúdanos a ser cada día más como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los anuncios con el hermano.